Hermanos, vamos a comenzar, vamos a orar y vamos a iniciar el estudio de hoy, ¿sí? Cerramos nuestros ojitos y abramos nuestro corazón. Bendito Dios, le damos muchas gracias, Padre, por la bendición de poder estar esta noche aquí. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están conectados. Les suplicamos que también, Padre, puedan estar y acceder los demás. Gracias, Señor, por considerarnos y por creer, Padre, que esto que estamos haciendo tiene un verdadero propósito, Señor, una realidad, que no estamos inventando nada, ni estamos queriendo tampoco, Señor, aparentar nada. Gracias por la disposición, creo yo también, Señor, hasta la carga, la responsabilidad de nuestros hermanitos que están tomando este curso, Señor. Gracias, Padre. Queremos ser bien conscientes de ello. Queremos estar bien conscientes, Padre, de que es su obra, de que es hacerle frente, Señor, a los retos, a los desafíos. Y creemos que usted está con nosotros para que podamos hacerlo. Gracias, Señor. Encomendamos, como desde el principio, este tiempo, este proyecto en sus manos, que verdaderamente usted sea reconocido y glorificado. Se lo pedimos con acción de gracias. Comenzamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar ya eh, al nuevo bloque, hermanos, del repaso que es la cristología. Ajá. Entonces ya a partir de hoy, ubíquese usted en su temario, ahí en las hojitas que se les dio, en el bloque de cristología. Que ahí, les comento ahí en sus hojitas que les dieron, pues parece nada más tener 3 puntitos, ¿verdad? Que es la doble naturaleza, los 2 estados y el triple oficio. Pero en realidad, hermanos, en realidad, el tema cristológico abarca mucho más que eso. Les decía hace 8 días, hermanos, que si pudiéramos utilizar algunas figuras no muy compatibles, y esto lo digo así, ¿verdad? Con las salvedades correspondientes, porque tenemos aquí a un arquitecto y a un ingeniero y cosas así, ¿verdad? Entonces, pues para que no me juzguen de ignorante en las figuras que voy a utilizar, eh, yo quisiera comparar a teología propia, lo que acabamos de repasar, con los cimientos de la teología. Conocer a Dios, saber lo más que podamos de Dios, nos da la base para poder hacer para el quehacer teológico. Ajá. Y ahora que entramos al bloque de la cristología, pues no sé, por eso les digo que yo no quisiera pecar de ignorante en mis analogías, en mis comparaciones, porque nada tiene que ver, creo, una cosa con otra, ¿verdad, José? Si yo digo que la cristología es un péndulo, ¿sí? Creo entender que es un péndulo. Creo entender que un péndulo se mueve, ¿verdad? De manera sincronizada, ¿no? Así, ¿no? Equilibrada. ¿No? Y por eso quisiera ahora utilizar esa figura, esa comparación el péndulo para referirme a la cristología. Porque siempre se ha dicho, hermanos, que nuestra teología o nuestras doctrinas o nuestra confesión de fe tiene que ser cristocéntrica. Ajá. Pero utilizar la figura del centralismo, yo creo que haría que eso se quedara o que nos diera la apariencia de algo estático, ¿no? De algo que está ahí. O sea, un centro que no se mueve. Y
quehacer teológico, en el quehacer doctrinal, la teología o sea, se mueve, no es estática, ¿sí? Lo vamos a platicar con más calma. Pero bueno, con esto solamente quiero decir por hoy y de momento que la cristología, hermanos, es el tema en el cual, si lo llamamos cristocéntrico, pues en el cual van a girar todas las demás doctrinas alrededor de él, ¿sale? Todo se tiene que mover con base en la figura, en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todas las demás doctrinas teológicas que debemos saber, que debemos aprender, tienen que tener su centro, sí, su centro ahí, en esto, en la vida, en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es cristocéntrica. Pero finalmente también se mueve, hermanos. Se mueve porque vamos a ir aprendiendo, por ejemplo, cuando veamos soteriología, que es la salvación, soteriología, estudio y tratado de la doctrina de la salvación. ¿Ven? Ahí vamos a ver, hermanos, que dentro de la fe cristiana evangélica, hay dos grandes escuelas soteriológicas, que ya ustedes las han escuchado mucho, los he atosigado mucho con eso, en los institutos, en los tres que están aquí, ¿verdad? En las tres iglesias que veo representadas aquí, al menos en lo que a mí corresponde o en lo que a mí concierne, los he atosigado mucho con el calvinismo y el arminianismo, ¿verdad, hermana Naye? Que como el hermano Samuel ha estado ahí siempre sacando a Calvino y Arminio, ¿verdad? Siempre, siempre. Bueno, tenemos dos escuelas, dos escuelas soteriológicas. Entonces, de ahí, hermanos, que el quehacer teológico no pueda ser estático, ¿sí? O sea, el quehacer teológico se tiene que mover, porque, repito, en este caso, en el caso de las escuelas soteriológicas, Calvino y Arminio, ninguna de las dos escuelas es herética, aunque haya calvinistas que consideran herejes a los arminianos y hay arminianos que consideran herejes a los calvinistas, eso no es cierto. Ninguna de las dos escuelas son heréticas. Las dos tienen bases. Y, y en tal caso, pues precisamente, o sea, si habláramos solamente de un cristocentrismo, de algo que está al centro, se vuelve como rígido, ¿no? Es que si te sales de esto ya no estás en Cristo, y eso no es así, ¿no? Tiene que ser cristocéntrica nuestra teología, toda nuestra teología tiene que ser cristocéntrica, en razón, por ejemplo, aquí sí, ¿verdad? De lo que piensan el catolicismo. El catolicismo no es cristocéntrico, por ejemplo, en su soteriología. Aunque en teoría promulguen y digan, no, pues es que Cristo murió por nuestros pecados y murió en la cruz, y hasta utilicen los símbolos de la cruz y todo eso, en realidad el camino a la salvación que ofrece el catolicismo es más sacramental, o más bien sacramental, ¿no? Porque los católicos dicen que la gente se puede salvar si cumplen con los 7 sacramentos. Y entonces eso ya no es cristocéntrico, es sacramental, es hasta ritual, ¿no? Por eso insistir, debemos respetar a todos, pero no debemos aceptar todo lo que dicen. Eh, tengo la bendición, hermanos, hablando en esta misma línea, voy a empezar de presumido, ¿eh? Y a mi hijo Josué, ¿cómo le encanta que sea yo presumido? Ahorita van a ver la cara que va a hacer cuando empiece. Bueno, ya véanle la cara, ahorita véanse, ya empezó con su carota ahí, de que, ay, mi papá empieza otra vez ahí de farol y ya, no me importa, ya ni modo, así soy su padre y me tiene que respetar, ¿a poco no? ¿Sí o no, hermanos? Digan amén todos, amén, amén, ok. Aunque no lo dijeron, pero... tengo la bendición de tener un montón de libros, un montón de libros. Ya Josué me hizo favor de llevarse como 5 cajas allá a su casita. Ah, Fanny, ya se llevaron como 5 cajas de libros, ¿no, Fanny? ¿No? Gracias a Dios, porque, o sea, que no cabemos ya con tanto libro. Dentro de todos esos libros,
también tengo que decirlo así, tengo un montón de libros, hermanos, de autores católicos, de padres, vaya, así para que quede claro, ¿no? De curitas, de curas católicos, que son una eminencia en la teología, son buenísimos, buenísimos. Por eso quiero decir, hermanos, también es esta cuestión del péndulo, ¿no? Ya dije que, por ejemplo, en la soteriología, el católico no es cristocéntrico. En primera, porque dice que hay que cumplir con los 7 sacramentos. En segunda, porque nos dicen que para llegar a Cristo tenemos que hacerlo a través de María. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Entonces, ya desde ahí, yo digo, no, pues no, ¿cómo crees, no? Pero cuando uno lee, hermanos, a algunos teólogos católicos, de verdad que tienen posturas, hermanos, a veces más cristocéntricas en algunas áreas de la teología, que tristemente ni muchas veces muchos pastores o denominaciones llamadas cristianas. Entonces, en ese caso, el péndulo también ahí está, o sea está ahí para dar equilibrio, ¿sí, hermanos? Se los menciono esto porque en su especialización, en lo que ustedes están haciendo, bueno, pues hermanos, en algún momento, además de los 2 libros que ya les dijimos, van a tener que comprar. Si alguien ahí en el grupo nos pregunta, oye hermano, y aparte otro libro, otro texto, ¿no? Al que pudiéramos recurrir, bueno, no se vayan a contrariar si de pronto yo les mandara la imagen, como ayer, ¿qué es hoy? ¿Sí? Miércoles, ¿no? En el Instituto de los Lunes anda por ahí la hermana Normita, el hermano, pues ellas del Instituto de los Lunes. En el Instituto de los Lunes, les recomendé un libro, ¿verdad, hermana Normita? Les recomendé un libro. Yo no sé si ya se dio cuenta la hermana Norma que ese libro es de una editorial católica. ¿Se ha dio cuenta? Ok, ¿va? Y no se persignó, hermana, no dijo, ay, el pastor Samuel Ave María Purísima anda ahí. Ya nada más Ok, bueno. Porque precisamente por eso utilizo la cuestión del péndulo, hermanos, ¿sí? Mientras se mantenga en Cristo, pues ahí está, ¿no? El equilibrio que pueden tener incluso maestros de la fe católica, ¿sale? Eso no quiere decir que nos vamos a volver católicos, para nada, ¿eh? Para nada. No me juzguen antes de tiempo, ¿no? Ya les he dicho que nunca van a descubrir que fui un jesuita, disfrazado de pastor pentecostés, nunca lo van a descubrir. Pero sí es necesario decirles, hermanos, que mientras el péndulo siga en su movimiento equilibrado, sincronizado, está bien. ¿Sale, hermanos? Así es el bloque Cristo de la cristología, como un péndulo que da equilibrio, que centra además, ¿verdad? Que no deja, o sea, podemos irnos a la escuela arminiana, podemos irnos a la escuela calvinista, ¿sí? Podemos en escatología, podemos, Dios los perdone a todos los que creen en las dispensaciones, ¿verdad? Por acá escuché un amén. Bueno, los que creen en el dispensacionalismo, ¿verdad? Esos que creen que los judíos se van a salvar al final de los tiempos. Ok, bueno, ahí estará todavía el péndulo, casi a la orillita, pero bueno, todavía está ahí equilibrándolos, ¿no? Y así. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros sepamos en general de cristología, en general. Y para el que se especialice, déjeme animarlo, quienes de ustedes se quieran especializar en cristología, no, hermano, no, estarían aventándose un clavado al océano más grande, más profundo, pero el más brillante y cristalino de todos los bloques de la teología. La cristología es
Es así como es honda, es alta, y así como es profunda, es brillante. ¿Sí, hermanos? Bueno, ¿qué tenemos que recordar y qué van a tener que aprender los que se especialicen de Cristología? Decíamos entonces, número uno, la doble naturaleza. La doble naturaleza. Ya cuando les demos su manual de Cristología, van a aprender que esa doble naturaleza, todavía lo tienen aquí, sí, todavía está aquí, consiste en la naturaleza divina y la naturaleza humana. Vamos, empecemos, digamos, por la naturaleza humana. ¿Qué tienen que saber? ¿Qué van a tener que aprender, hermanos? Bueno, en primer lugar, toda la evidencia bíblica de que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, fue, eh, a ver, lo voy a decir así, porque esta es la frase más sencilla, pero en el lenguaje teológico no es correcto decir 100% humano. O sea, ustedes pongan así, ¿verdad? Bueno, la naturaleza humana, lo primero que nos enseña es que Jesús fue 100% humano. Teológicamente, no es correcto decir 100% porque no estamos en matemáticas, ¿verdad? Aquí agradezco mucho otra vez la presencia de ambos ingenieros, estos que deben de tener las matemáticas ahí, ¿verdad? El hermano Bisuet, Josué, las matemáticas, así. Bueno, teología no es tan matemático, hermano Bisuet, ¿eh? Entonces, por eso es que no se puede, no es correcto decir 100% humano. Lo más correcto teológica, o sea, teológicamente expresado es, ahí hasta se me fue, la expresión de Agustín, ¿cómo era? Este, Totalmente otro. totalmente humano, totalmente humano, sí, gracias, totalmente hombre, ¿sí? Y lo mismo va a pasar cuando hablemos de la naturaleza divina, totalmente Dios, ¿vale? Pero bueno, estamos en la naturaleza humana. Se dice así, totalmente humano, hombre perfecto, ¿sí? Hombre perfecto. Entonces, primero, ustedes deben de recordar toda la evidencia bíblica que hay, toda, toda. ¿Qué van a descubrir en la Biblia de esta naturaleza humana de Jesús o que van a recordar? Porque ustedes ya lo vieron. Bueno, la importancia, apunten, bueno, la importancia de la humanidad de Cristo y sobre todo, hermanos, aquí les digo, ya vamos a empezar a armar el cuadro o la maquinaria teológica con los engranes. No he encontrado otra figura que me ayude más, hermanos, ¿sí? Los engranes. Entonces, por ejemplo, al hablar de la importancia que tiene la, la humanidad de Cristo, inmediatamente, y por cierto, lo vamos a relacionar con la doctrina soteriológica, la de la salvación. ¿Sí? Vamos a tener que recordar, hermanos, que si el Señor Jesucristo no hubiera sido totalmente humano, no, eh, no hubiera podido salvarnos. Ahí empieza la importancia de la humanidad de Jesús. Si Jesús no hubiese sido el perfecto ser humano, el hombre en su totalidad, no nos hubiera podido salvar. Esto nos uniría también, hermanos, y aquí me encanta, por eso leo la cristología, es eso, es excéntrica y es pendular. Porque también, hablando de la humanidad de Cristo, pues nos va a tener que conectar con el otro engrane de la teología, que sería la antropología bíblica. Y entonces, para que nosotros entendamos la humanidad de Jesús, tendremos que entender, eso lo vamos a ver, qué es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Me encanta, me encanta. Aquí voy a volver a Dios perdone mi vida, Dios perdone la intención de mi corazón. Seguro aquí me regañarían otra vez, pero lo voy a decir con todo el alma, con todo el corazón.
este, eh, cuando en estas precariedades de la vida, hermano Bisuet, usted sabe, el hermano Bisuet sabe más de qué voy a hablar, es como un chisme, pero el hermano Bisuet sí lo sabe. Y aquí se va a quedar, no hay problema. Si lo sabe el hermano Bisuet, aquí se queda. ¿Verdad? De esas posturas antropológicas, que también, repito, usted la sabe, nos vamos a repasar, que si el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, que si el ser humano nada más es una parte corpórea y otra incorpórea, que si el ser humano es un ente indivisible, o sea, la escuela tricotónoma, la dicotónoma y la monista, ¿no? Todo eso que ustedes lo vieron, lo vamos a repasar también. Y hay quienes saben, hermanos, quienes saben, por conocerme, porque he tenido la bendición de participar con ustedes, de compartir con ustedes clases, he estado con ustedes en los mismos salones, como el caso del hermano Bisuet, bueno, Josué sabe, Pani, ¿verdad? Y también mis hermanos ahí de la iglesia de Remanente me han escuchado y seguramente allá en Betel pues puedan deducir, ¿verdad? Que el hermano Samuel no es creyente de la tricotomía, ¿no? Yo no creo que el ser humano esté configurado de espíritu, alma y cuerpo. Pues eso ya quienes, repito, me han hecho favor de compartir tiempos y espacios con ustedes, pues lo saben, ¿no? Yo no soy de la escuela tricotónoma antropológica. Por lo tanto, yo no creo que al hablar de la humanidad de Jesús, pudiera yo personalmente hablar de Jesús en su parte espiritual, en su parte almática, en su parte corpórea. Y ahí meterme en una serie de cosas de que es que aquí está hablando el alma de Jesús y aquí Jesús está hablando en el espíritu y aquí Jesús está actuando en su carne, imagínense, carne y cuerpo, no de pecado. A mí en lo personal, ya desde ahí, por eso les digo, la cuestión de hacer engranes, ¿sí? Si yo creo que Jesús en su perfecta naturaleza humana es tricotónomo, ¿sí, hermanos? Si yo creo eso, o sea, si yo creo que Jesús es perfectamente humano y por otro lado yo creo en la tricotomía, por lo tanto, haciendo el silogismo, Jesús fue tricotónomo, o sea, o es tricotónomo. ¿Sí me explico, hermanos? Aquí estoy más, fíjense, tengo el escenario más completo y puedo verlos. Entonces, eh, sí puedo ver sus miraditas, ¿sí? Y los que tienen su cámara prendida, pues con más razón. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Si yo creo, por un lado, que Jesús es perfectamente humano, y por otro, en el bloque de antropología bíblica, creo en la tricotomía, por lo tanto, Jesús en su naturaleza humana debió haber sido tricotónomo. ¿Sí me explico, hermanos? Ok. Y si eso es así, tendré que comprobar con la Biblia, con el Evangelio sobre todo, ¿no? Que Jesús a veces actuaba en el espíritu, o sea, en su espíritu, a veces en el alma, y a lo mejor cuando estaba dormido, pues en su cuerpo. Eh, Aquí me siento un poquito más confianza porque los conozco a todos. Voy a poner una ilustración muy, pues, si ustedes quieren, muy grotesca, pero es que así tiene que ser, hermanos, ¿va? Cuando hablemos de la naturaleza humana de Jesús, y por ejemplo digo, es que si es tricotónomo, si la tricotomía es, por lo tanto Jesús debió haber participado de una naturaleza humana tricotónoma. Entonces, cuando él estaba dormido, pues en su cuerpo tal vez roncaba. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver eso, hermanos? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, yo vuelvo a insistir, hermanos, cuando usted sea pastor, pastora, o cuando usted simple y sencillamente, porque ese es el propósito, todos los que están aquí, primeramente Dios, van a estar prontito, esperamos en Dios el próximo año, cuando mucho, van a estar ahora mínimo de este lado de la pantalla, ¿verdad? O mínimo del lado del pizarrón, y están dando clases.
estarán compartiendo temas, ¿verdad? Y entonces ahí mi hermano Edwin va a saber, ¿no? Qué necesario es aterrizar a la vida cotidiana, a la realidad de la existencia humana, cosas como esas. Cuando algún día se enfrenten a consejería matrimonial y digan, y se enfrenten con un matrimonio que ya no se aguanta, porque el hombre ronca como una verdadera bestia del Tíbet. Y digan, bueno, pues es que es humano roncar, ¿no? Y que por favor alguien así tan ingenuo o tan malicioso como el hermano Samuel diga, ¿a poco tú crees que Jesús cuando dormía no roncaba? No. Ya puse un ejemplo más amable porque en otra ocasión puse otro ejemplo y casi me excomulgan, casi me expulsan por haber puesto otro ejemplo más. Ay, Dios, ay, me persignan. Hermano, si era humano, si es 100% hombre, en su condición física, tenía todas las cualidades de un hombre, todas. Y entonces ahí empezaría el problema. Ahí empezaría el problema con la naturaleza humana. Porque Él es nuestro ejemplo, porque Él es Él es el camino. Ahí tenemos que ir atrás de Jesús siempre. O sea, ahí va a empezar el problema práctico, práctico, en la práctica, ¿sí? Y si alguien sale con que, oh, sí, pero mira, es que por eso Jesús dominaba en su espíritu, todas las funciones fisiológicas que tenía. O sea, se oye bien. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Se oye bien, ¿verdad que sí? Es que por eso, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo es natural, sí, pero por eso está el espíritu para dominar todas las pasiones. Y si alguien les pregunta, a ver, y Jesús lo hacía, pues se va a tener que comprobar con la Biblia, se va a tener que comprobar con el Evangelio, con las cartas, con el Apocalipsis. Van a tener que sustentar eso. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? ¿No? Y si no hay bases, si no hay manera, si la Biblia, el Evangelio, cartas, el libro de los Hechos, el Apocalipsis, no me dan bases para decir, Jesús se sobreponía en su carne corpórea, ¿verdad? En su espíritu. Y así dominaba, porque en el espíritu podemos dominar todas nuestras pasiones, todas nuestras necesidades, todo eso. Si yo no tengo bases para comprobar eso, nada más estoy hablando, ¿no? Nada más estoy hablando. Entonces, de ahí, hermanos, estoy, insisto, solamente planteándoles. Ya ven que cada vez se hace más grande el escenario teológico, ¿no? Ya estoy en Cristología, pero este solo puntito, la naturaleza humana, evidencia bíblica de la naturaleza humana, ya me va a conectar con la salvación, o sea, con la soteriología, y me va a conectar con la antropología. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Háganme aunque sea con su dedito así en la cámara, háganme así, sí, así o algo así. Si no estoy siendo claro, con toda confianza, prendan su micrófono y díganme, hermano, no le estoy entendiendo nada. Ah, mire qué bueno. Fanny hace uso de la tecnología y ahí aparece un pulgarcito ahí. Gracias, Fanny. Ok. Bueno, evidencia bíblica. Deben de tener toda la evidencia bíblica desde el momento de la gestación, ¿verdad? Hermanos, si creemos que Jesús fue el perfecto humano, el perfecto ser humano, pues debemos de entender, ¿verdad? Que Él se sometió a todo el proceso de gestación, todo, ¿sí, hermanos? Estando en el vientre de María, Jesús se sujetó a
todo el proceso de gestación tal cual cualquier ser humano, ¿sí? Desde el proceso de gestación. Y en el alumbramiento nació como cualquier otro niño, ¿sí, hermanos? Eh, Se cree que para los tiempos apostólicos o los tiempos de Jesús ya existía la técnica de la cesárea. Yo creo que ahí el hermano Alex pueda darnos a lo mejor más ese dato, ¿verdad? Porque saber de dónde nació la técnica esa de la cesárea. Eh, yo he escuchado dos versiones. Precisamente ahí en Cesarea, pastor, en Grecia, ¿Sí, verdad? sí, en una región que se llama Cesarea. Ajá, en Cesarea, sí. Y Mm, fue en honor del César, ¿no? el César. Ok, bueno, sí, esa era una de las versiones que yo conozco. Pero no tenemos indicios ni históricos ni bíblicos de que Jesús haya nacido por cesárea. Más bien parece que eso fue lo que se conocería como parto natural, ¿no? Así nació Jesús. Tenemos evidencia bíblica de que fue un niño, un bebé, al que presentaron, bueno, lo envolvieron en pañales, a los 8 días lo presentaron en un templo, que se convirtió en un niño que crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Tenemos testimonio de que dormía, lo cual pues significa que se cansaba, ¿no? Ahí en Juan capítulo 4 tenemos una frase, ¿no? Que creo que de ahí se inspiró mi amigo personal Jesús Adrián Romero para el canto Cansado del Camino, porque así dice, ¿no? Juan capítulo 4 dice que Jesús cansado del camino, ¿no? Ahí cuando se detienen en el pozo de Jacob, donde tiene la entrevista con la mujer samaritana, bueno, pues ahí tenemos una evidencia de que se cansaba, o sea, físicamente se cansaba. En la cruz expresó tener sed, bueno, tenemos mucha evidencia bíblica de que Jesús era 100% o totalmente humano. Y usted deberá repasarla, ¿sí, hermano? Usted debe de tener toda la evidencia bíblica. La importancia, ya dijimos, la importancia de la humanidad de Jesús tiene que ver con la salvación. Aguas, otra vez, hermanos, ¿eh? Aquí vuelvo a retomar la cuestión antropológica, la junto con la cristológica, tengo mis dos engranes, y junto el otro engrane que va a estar arriba, que es la soteriológica. Si sostenemos, por ejemplo, ya voy a dejar un poquito la tricotomía para que no digan, como el pastor, no, el hermano Samuel no cree que es tricotón, que es el ser humano es tricotónomo, ya la va a agarrar contra. No, 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 hermanos, si usted quiere seguir creyendo en la tricotomía, pues que Dios la ampare, porque, pues, que Dios la ampare, porque cuando hable de soteriología y le pregunten, a ver, y cuando el Señor fue, a ver, dos cosas. Si la tricotomía nos enseña, porque también hay varias escuelas tricotómicas. Unas nos dicen que en el espíritu está la inteligencia y que el alma son las emociones. Eso, aquí tenemos, gracias a Dios, también una psicóloga. ¿A partir de cuándo el ser humano empieza a aplicar la inteligencia, Manny, ¿no? Por ejemplo, ¿a partir de cuándo? Y la escuela tricotónoma me va a meter en muchas broncas, por eso yo mejor no me meto en eso. Porque si Jesús era tricotónomo y resulta que la inteligencia, según la tricotomía, está en el espíritu, entonces, pero Jesús ya tenía espíritu cuando nació y desde niño parece haber sido sustancialmente inteligente, pero pues, luego la tricotomía me enseña que la inteligencia se va desarrollando. Bueno, es un rollo, es un rollo. Ok, dejemos eso. Vayamos a la salvación.
en la cruz. Ya está en la cruz ahí el Señor Jesucristo. Y pensemos que entonces somos de la escuela dicotónoma, esa que dice que el ser humano está configurado de una parte corpórea y otra incorpórea. ¿Sí? ¿Qué es lo que muere en la cruz? ¿Qué es lo que muere? ¿Me prestas el cargador? ¿Qué murió de Jesús en la cruz? Va para las dos escuelas, para la tricotónoma y para la dicotónoma. Tenemos, por ejemplo, hermanos, hasta películas. Voy a insistir en mi malinchismo cinematográfico. Qué lamentable escena, qué lamentables escenas las de algunas películas del cine mexicano cuando cargadas de las imágenes del catolicismo, termina la película con un Cristo crucificado, una vil fotografía de una imagen, ¿no? De un Cristo, que de repente en esa también corrientada de los efectos especiales de aquellos años, se les sale ¿qué? El alma o el espíritu a Jesús, porque las escuelas antropológicas, como la tricotomía o la dicotomía, dicen que o el espíritu vuelve a Dios, y por otro lado dicen que el alma no muere. ¿Han escuchado eso, no? El alma no muere. Y entonces, si nosotros creemos antropológicamente, si nosotros creemos antropológicamente que Jesús es tricotónomo, entonces en la crucifixión, según nuestro entender de la muerte, que es la separación, ¿verdad que sí? Porque es lo que creemos, ¿no? La escuela tricotónoma y la dicotónoma dicen que la muerte es la separación del alma del cuerpo, ¿no? Eso es lo que enseñan esas escuelas antropológicas. Quiere decir que estando Jesús en la cruz, al morir, ¿se refirió a eso? Mi alma se está separando de mi cuerpo y por lo tanto, lo único que se quedó ahí en la cruz fue el cuerpo y el alma de Jesús se fue a otro lado, porque según el tricotomismo, el espíritu vuelve a Dios. Bueno, pues ahí está, ya volvió el espíritu de Jesús, se fue a Dios. Pero ¿y el alma de Jesús? ¿A dónde estuvo? Por lo menos esos 3 días, o bueno, ese tiempo del viernes en la tarde hasta el domingo muy de mañana. Si el alma no muere, ¿dónde estuvo el alma de Jesús? ¿Sí, hermanos? Estamos en esas escuelas, ahí. No podemos separar, no podemos enseñar una cosa en cristología y luego en antropología otra. Tienen que ser congruentes y coherentes nuestras enseñanzas doctrinales en todos sus bloques. ¿Dónde estuvo el alma de Jesús? ¿Dónde anduvo? ¿No? Además, y luego, si esto es así, hermanos, me regreso a la soteriología. Si esto es así, entonces Jesús pagó, fíjese, pagó por la salvación, porque ¿qué es lo que decimos que viene a salvar el Señor? ¿Qué es lo que les rogamos? Por ahí anda la hermana, ya anda por ahí la hermana Janet, Dios le bendiga, hermana Janet, ya la que anda por ahí, Rosita, hermano Alex, hermana Naye, ustedes que ya, fíjese bien, y que consta que voy a meter en un broncón, ¿verdad? Porque hasta me pueden aventar un zapatazo, bueno, no importa. Ustedes ya se graduaron, no, las certificaron en el curso de evangelismo explosivo. ¿Para qué se llama? Les dieron el curso de evangelismo, ¿sale?
Y entonces uno se motiva a salir a evangelizar porque decimos, es que hay que salvar las almas. Así decimos, ¿verdad? Coloquialmente decimos, es que hay que ir a salvar las almas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando sabemos, por ejemplo, de una ancianita moribunda, que toda su vida fue católica, devota de la Virgen de Guadalupe y de San Judas Tadeo, que ya está muy grave, que está físicamente está totalmente deteriorada ya? Y vamos a orar y nuestro corazón va y nuestra mente van enfocados a que se sane. O sea, ya está muy grave. Vamos a ir a orar para que se sane. Fíjese, por eso dije, ella ha sido católica toda su vida, devota de la Virgen de Guadalupe y de San Judas. Se está muriendo. Nos dicen, vayan hermanos, vayan a orar por ella. Vamos a ir a orar por sanidad. A ver, contésteme a alguien, hermano. Vamos a ir a orar por sanidad de esa viejita católica. ¿Quién iría a orar por sanidad? Háganme ese. Yo iría a orar por salvación, más Muy que bien, por Rosita, sanidad. gracias. Exacto, ¿verdad? Entonces ya no te interesaría, Rosita, que fue la valiente que se aventó a contestar con honestidad, le diría, entonces, Rosita ya no le interesaría el cuerpo de la viejita. Ese ya se va. ¿Qué es lo que le interesa a Rosita? Que se salve. ¿Qué te interesa, Rosita, que se salve? Por la salvación de su alma. De su alma. Gracias, Rosita, gracias, te agradezco mucho. Va a ir a orar por la salvación de su alma. Pero resulta que me regreso a la cruz, donde está Cristo. Y según escuela antropológica, tricotónoma, etcétera, el alma de Jesús se le sale del cuerpo. Esa alma no se muere. Jesús pagó en la cruz, muriéndose su cuerpo para salvar las almas. O sea, la carne de Jesús, el matar la carne de Jesús, el sacrificar la carne de Jesús, ¿es suficiente para salvar las almas? Porque, repito, la escuela antropológica esa dice que la muerte es la separación de alma y cuerpo. Entonces, si decimos que Jesús es totalmente humano, entonces tiene que morir como cualquier otro humano. Y la muerte, según estas escuelas antropológicas, se separa el alma del cuerpo. Por lo tanto, ¿cómo se murió Jesús? Se le salió el alma del cuerpo. Se le salió. ¿Sí, hermanos? Y el alma viva de Jesús anduvo por algún lugar, pero fue suficiente que el cuerpo fuera colgado ahí, crucificado. Eso fue suficiente. ¿Sabe, hermanos? Ahí está. Ahí está para los que se especialicen en cristología. ¿Vale? Pero ya están viendo lo importante que es conocer debidamente la escuela antropológica también, hermanos. ¿Sabe? Porque ahí radica la importancia de la humanidad de Cristo. ¿Qué importante es la humanidad de Cristo para la salvación? Hay que conectarla correctamente con la postura antropológica que tengamos, hermanos, para que seamos congruentes en nuestro entendimiento de la salvación. ¿Cómo nos salvó Jesús? Bueno, ¿por qué más es importante la humanidad de Jesús en razón de la obra salvífica? Bueno, si quieren apuntar rápido, hermanos, pues se van a grabar las clases, ¿va? Pues se graban, entonces con calma la ven otra vez. Entonces lo leo rápido. La muerte de expiatoria de Cristo nos sirve realmente entonces. Otro punto es, se puede compadecer e interceder por nosotros. Así dice el autor de la epístola a los hebreos, ¿no? Él que fue totalmente hombre, o el perfecto hombre, se compadece, ¿no?
tenemos un sumo sacerdote, así dice el autor de la Epístola a los Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque él mismo fue tentado en todo, aunque sin pecado. Pero él sabe del dolor, él sabe del sueño, él sabe de la enfermedad, él sabe de la ansiedad, él sabe todo eso, porque fue totalmente humano. Entonces, se puede compadecer e interceder por nosotros. Jesús se manifiesta, en Jesús se manifiesta la verdadera naturaleza humana. Otra vez, de ahí la importancia de conocer entonces las escuelas antropológicas. Jesús es el verdadero humano, el verdadero hombre, ¿sí? Apúntenlo ahí, 100% humano, totalmente humano, verdadero hombre. Sí, Jesús, verdadero hombre. ¿Ah? ¿No está lloviendo por allá, hermanos? ¿No está lloviendo allá en Ecatepec? ¿Sí? Un poco. ¿Un poquito? Sí. Allá en bosques de Tequis, ¿quién anda por allá? Rosita. Ah, no, tú ya no estás en bosques, ¿verdad, Rosita? No, estoy aquí en Huacalco con mi mamá. Ah, bueno, ¿está lloviendo? Ya dejó de llover, pero sí llovió. Ok, acá está lloviendo bastante. Bueno, en Jesús se manifiesta la verdadera naturaleza humana. O sea, Jesús nos muestra qué es un ser humano verdadero. Esto en razón, veíamos el viernes allá, Rosita, hermana Nay, estamos en la materia de mayordomía. ¿Se acuerdan que veíamos que hay un orden en la creación, hermanos? Ahí, el Salmo número 8 nos habla del orden en la creación, cuando dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor de los ángeles y lo coronaste de gloria y hermosura. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo lo que se mueve en el fondo del mar. Bueno, ahí recuerden que ese salmo nos ilustra así de manera más colorida, más vívida, el orden, ese orden en el que está la creación. El ser humano, fíjense bien, hermano, no está en el orden de lo angelical, no es un ángel. Ajá. El ser humano no está en el orden ni de lo vegetal ni de lo animal. O sea, el ser humano no es una planta y tampoco es un animal. A veces el ser humano se ha querido comportar como un dios o como un ángel. Muchas veces los seres humanos nos queremos comportar como los animales, ¿sí? Pero Jesús, subrayo, hermanos, en su naturaleza humana, nos muestra al verdadero ser humano, ¿sí? Jesús manifiesta la verdadera naturaleza humana, que en su naturaleza humana ni se comportó ni vivió como los ángeles, mucho menos como los animales, ¿verdad? ¿Sí me explico, hermanos? Por eso es ejemplo, por eso es el camino, ¿sí? Porque no se comporta, repito, ni como si fuera un ángel, pero tampoco vivió como si fuera un animal. Entonces, en parte de la importancia de la humanidad de Cristo es que en él se manifiesta lo que debe de ser, o sea, lo que es la verdadera naturaleza humana, ¿sí? El otro, por eso mismo Jesús puede ser nuestro ejemplo. Jesús puede ser nuestro ejemplo. Ajá. Uno más, muestra que la naturaleza humana es buena. ¿Ah? O sea, no que sea buena en general de bondad, sino que no tiene nada de malo ser hombre o ser mujer. ¿Sí? Entonces, si usted nació siendo mujer, pues qué bueno, es bueno ser mujer. Si usted nació siendo hombre, es bueno ser hombre. ¿Sí, va? No, no es malo, gracias a Dios. ¿Vale? La naturaleza humana es buena. Y además, la naturaleza humana, la importancia en la humanidad de Cristo, demuestra la cercanía de Dios con los seres humanos. ¿Sí? Aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, nos habla de esa cercanía que tuvo Dios, que tiene Dios con nosotros
los seres humanos. Todo eso, hermanos, usted lo tiene que saber, usted lo va a tener que aprender muy bien si se especializa en cristología, en el punto de la naturaleza humana. Se lo repaso. Evidencia bíblica. Importancia de la humanidad de Cristo con la obra salvífica, en la muerte expiatoria de Cristo que nos sirve realmente, se puede compadecer e intercede por nosotros. Jesús manifiesta la verdadera naturaleza humana. Jesús puede ser nuestro ejemplo, muestra que la naturaleza humana es buena y demuestra la cercanía de Dios con los seres humanos. Todo eso usted se va a especializar en todo eso. El que escoja cristología se especializa en todo esto. Bueno, ¿qué más también debe de saber o qué más usted debe de recordar? Esto está bien bueno. Usted debe de saber las herejías, póntelo ahí, ¿verdad? Las herejías sobre la naturaleza humana de Jesús. Porque, hermanos, a lo largo de la historia lo hemos estudiado, lo hemos visto, a lo largo de la historia se desataron cualquier cantidad de tonterías acerca de este tema de la naturaleza humana. Nada más como un entre paréntesis, ¿cuál es la utilidad? ¿Verdad? ¿Cuál es la utilidad de conocer las herejías históricas y contemporáneas? Pues eso, que cuando usted platique, por ejemplo, con los testigos de Jehová, pues va a saber contestarles. Cuando usted platique con los grupos unitarios, o los llamados solo Jesús, ¿verdad? También va a saber cómo contestarles. Yo he platicado esto varias veces, lo he platicado en muchos lugares, hermanos. Bueno, lo he comentado, es un comentario. Hermanos, qué triste y qué vergonzoso es que nosotros sepamos que los testigos de Jehová están mal, porque sabemos que están mal, ¿no, hermano Edwin? Sí sabemos, ¿verdad? Que los testigos de Jehová están mal, ¿no? Están mal, ¿no? Sean mal. ¿Sí o no, hermana Norma? ¿Verdad que sí están mal los testigos de Jehová? ¿Están mal? Sí, están mal. ¿O no? Ok, sí. Pero, ¿cuántos sinceramente nos hemos enfrentado a ellos, a los testigos de Jehová? Sinceramente. Y les hemos ganado un debate. Sinceramente. Que alguien me diga, no, yo sí le he ganado un debate. Pero en el campo del argumento, en el campo de la estructura. No nada más así con, no, el güey, qué hermano, y que se me empieza, y empezó a decirme, pero que empiezo a orar, hermano, y que lo reprende. Mire, no sé qué parece que, no sé qué vio, que se da la vuelta y que se echa a correr. No. Esos testimonios, no. En el argumento, así en el argumento, demostrándoles cuando nos dicen, a ver, ¿cómo Jesús puede ser Dios? Y ahí en la cruz, gritó, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si Jesús fuera Dios, ¿cómo lo abandonó Dios? ¿Cómo puede Dios abandonarse a sí mismo? ¿Cuántos, sinceramente, cuando un testigo de Jehová le plantea esas preguntas, le podemos contestar con argumentos bíblicos? Sinceramente, ¿cuántos? ¿No? Bueno, pues para eso nos sirve conocer las herejías, saber de dónde vinieron, cómo empezó a formularse esas cuestionantes y poder dar pues también una respuesta a esas pobres personas. Digo, los que estén ya muy aferrados, muy necios, bueno, pues no. Pero hay gente que la convencieron con argumentos así y luego llegaron a las iglesias cristianas y no supimos contestarles. Para eso sirve, ¿vale? Bueno, entonces ustedes van a tener que conocer parte de la historia de estas herejías en los grupos llamados los ebionitas, el gnosticismo, la doctrina apolinaria, o sea, de Apolinar, un hombre que se llamó así, Apolinar, el nestorianismo de un hombre que se llamó Nestorio y el eutiquianismo de un hombre que se llamó Eutiquio. Todos ellos, hermano, a ver, se los vuelvo a mencionar, ebionistas, gnósticos, Apolinar, Nestorio y Eutiquio, fueron los que hace muchos siglos empezaron a querer hablar de la naturaleza humana de Cristo y pues se fueron a la herejía, se fueron al error. ¿Sí? Podemos incluir, por supuesto, ahí a Arrio, ¿no?
el arrianismo, que es de donde se cuelgan los testigos de Jehová. Bueno, todo eso usted lo va a tener que aprender, lo va a tener que repasar y lo va a tener que especializar. ¿Sí, hermanos? Las herejías en torno a la naturaleza humana de Cristo. ¿Sí? Ahorita voy a leer el último y ahorita doy, bueno, un punto más y ahorita doy oportunidad a preguntas y comentarios. El siguiente bloque sería la naturaleza divina. Apunten ahí. Naturaleza divina. Bueno, ¿qué vamos a recordar de la naturaleza divina? Bueno, número uno, el testimonio del Antiguo Testamento. El testimonio del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento de Jesús como Dios, de la divinidad de Jesús? Bueno, ahí en el Antiguo Testamento usted va a recordar al misterioso ángel de Jehová, el ángel de Jehová. También cargado en el Antiguo Testamento, pero ya más, digamos, a lo que conocemos como la época o el periodo intertestamentario, el título de el Mesías, también, ¿no? El Mesías, ¿sí? Ahí mismo en el testimonio del Antiguo Testamento, póngalo si quiere así en un entre comillas, la sabiduría, ¿sí? La sabiduría, ahorita si me permiten, ahorita les doy el nombre en hebreo, pero que esta sabiduría en el Antiguo Testamento sería el equivalente a lo que nosotros hemos escuchado, conocemos como el logos, ¿sí? El logos. Permítame tantito, déjeme ir, ver en hebreo, el concepto en hebreo, permítame. Ya, déjenme se los digo en hebreo, hermanos. Es que la verdad no sé hebreo, por eso tengo que consultar. OPQRS. La palabra para sabiduría en hebreo es uy, parece así como una palabra de ajedrez. Jaquema. Jaquema. Así, en hebreo. En J. De la raíz hebrea, Hakam. ¿Sale? Hakam. Bueno, recuerda usted que, por ejemplo, ahí en el libro de los Proverbios se personifica la sabiduría, ¿no? Y dice, la sabiduría clama en las esquinas, ¿verdad? Y llama, ¿no? ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? ¿Eh? La sabiduría se presenta como una especie de profetisa ahí en el libro de los Proverbios. ¿Eh? Pero es obvio que no es, aunque para, digamos, también un poquito de consuelo a las hermanas, a las mujeres que tanto, ¿verdad? De repente se sientan relegadas. Bueno, pues es una figura femenina, ¿no? Una profetisa, la sabiduría que se presenta como una profetisa, el jaquema, eh, es el equivalente, decíamos, al logos que se maneja en el griego y también en el Nuevo Testamento. Cuando Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, acuérdense que ese verbo es el logos, ¿no?
En argeia no logos, el logos. ¿Sí? Bueno, ese logos, repito, es el equivalente a la sabiduría. Entonces, en el Antiguo Testamento, al ver la sabiduría o la palabra, también podemos ver a Jesús. ¿Sí? Jesús en el Antiguo Testamento manifestado en la sabiduría. Y también el testimonio del Antiguo Testamento nos hablaría pues de títulos y obras divinas profetizadas que iban a ser adjudicadas a Jesús. ¿Sí, hermanos? Todo eso es, estamos en el punto de la naturaleza divina en el testimonio del Antiguo Testamento. Para terminar este puntito, leo ahora el segundo punto que es testimonio del Nuevo Testamento. O sea, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de la divinidad de Jesús? Y entonces empezamos, por ejemplo, por recordar que hay títulos, ¿sí? Títulos, hay como títulos divinos, como que se menciona que Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Señor y Jesús es principio y fin. Ajá. Jesús es Dios, Hijo de Dios, Señor, principio y fin. Todos estos son títulos divinos. Todos estos son títulos que le pertenecen a Dios y se le atribuyen a Jesús. ¿Sí, hermanos? La relación de Cristo con su pueblo y con el mundo. Ese es otro testimonio que da el Nuevo Testamento. La relación de Cristo con su pueblo y con el mundo. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús, aunque obviamente en otras palabras, tal vez con otras formas, pero se dirige a los primeros representantes del nuevo pueblo, que serían los apóstoles, como que son míos, ¿no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan la oración de Juan 17? ¿verdad? Le dice al Padre, míos son, tú me los diste, ¿no? Como hablando de su pueblo. Y cuando Jesús, todo el testimonio del Nuevo Testamento habla de su iglesia, ¿no? Mi iglesia, dice, ¿no? Aquí sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando como el dueño, ¿no? Como el Señor. Así como hablar a Dios en el Antiguo Testamento, al referirse a Israel, en el Nuevo Testamento, Dios habla a sí mismo de la iglesia, ¿no? Del nuevo pueblo de Dios. Bueno, eso en cuanto a su relación con su pueblo y con el mundo. En el Antiguo Testamento, Dios, el Padre, se presenta muchas ocasiones como el juez, ¿no? Como el que va a juzgar el mundo. En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta, ¿no? Como el que va a juzgar al mundo. Bueno, ¿qué otro testimonio tenemos del Nuevo Testamento en cuanto a la divinidad de Jesús? Su autoridad como maestro, ¿sí? Su autoridad como maestro. Es decir, Jesús conoce la verdad, enseña la verdad y Él es la verdad. Conoce la verdad, enseña la verdad y Él es la verdad. Es el maestro por excelencia. Bueno, ¿qué otro testimonio tenemos del Nuevo Testamento? Su dominio sobre todas las criaturas. ¿Sí? Su dominio sobre todas las criaturas. Hay un pasaje, aunque sea uno, ¿verdad? Por ahí, cuando dice que las bestias también le servían ahí en el desierto, ¿no? No lo atacaron, ¿no? No lo atacaron los lobos, ni las serpientes, ni nada. Estuvo bien el maestro ahí en el desierto, rodeado de fieras. El dominio sobre todas las criaturas, pues incluye el mar, ¿no? Cuando lo calla, cuando lo tranquiliza, ¿no? Domina sobre los seres humanos, domina sobre los demonios, sobre los ángeles, ¿no? Su dominio sobre todas las criaturas. También nos habla de la naturaleza divina de Jesús en el Nuevo Testamento. Bueno,
Eh, otro punto también, la naturaleza de sus promesas. La naturaleza de sus promesas. Es decir, son propias de Dios. ¿Sí? Son propias de Dios. O sea, solo Dios puede prometer lo que Cristo promete. ¿Sí? Si Jesús promete dar vida, pues eso solamente lo puede hacer Dios, ¿no? Si Jesús promete resucitar, pues eso solamente lo hace Dios, ¿no? O sea, todas las promesas que hace Jesús, todo lo que Él promete, todo el testimonio del Nuevo Testamento en cuanto a lo que Jesús ha prometido, son promesas que solamente puede hacer Dios, ¿sí? Nadie podría prometer lo que Jesús promete, sino para Dios, si no tuviera el poder divino para hacerlo. ¿Sí, hermanos? Bueno, eso también usted cuando se especializa en Cristología, pues lo va a tener que poner, ¿verdad? Y buscar todos los textos bíblicos que hablan de esto. Sus atributos divinos, sus atributos divinos, ¿como cuáles? Como la preexistencia y como la existencia por sí mismo. Ajá. Si el Antiguo Testamento ya habla de que Cristo existía, también el Nuevo Testamento lo hace, ¿no? Empezando ahí en el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, aquí no me acuerdo, no, aquí no hemos platicado, pero sí lo hemos platicado en otras ocasiones. Miren, hermanos, la palabra en hebreo para principio es Bereshit, ¿sí? De hecho, así en hebreo así se llama el primer libro de la Biblia. Para nosotros es el Génesis. Bueno, para los judíos, el primer libro de la Biblia se llama Bereshit, porque la palabra Bereshit en hebreo significa eso, principio. Ajá. Así como dice el Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el griego, en el idioma griego, la palabra para principio es argei. Argei. Usted póngalo ahí si quiere, así como suena, y con J. Argei. Bueno, déjenme les platico rapidito que tanto en el hebreo como en el griego, el Bereshit o el Argei, se traduce en principio, pero significan algo así como que antes de que existiera el tiempo. ¿Sí? El Bereshit y el Argei en ese contexto significarían antes de que existiera el tiempo. Así entonces podríamos leer en el Génesis 1:1 que diría la Biblia más o menos así: antes de que existiera el tiempo, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí me explico, hermanos? Antes de que existiera el tiempo, Dios creó los cielos y la tierra. Y con ese haber creado los cielos y la tierra, pues creó también el tiempo, porque el tiempo, antes de que Dios lo creara, no existía. Espero darme a entender. Bueno, como estamos en Cristología, leemos Juan 1:1 que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? En el griego es en argeienologos. Entonces, más o menos también se podría traducir así. Antes de que existiera el tiempo, ya estaba el logos. Ajá. Antes de que existiera el tiempo, ya estaba el logos, que el verbo, ¿sí? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
estamos hablando de que Jesús existía desde antes de los tiempos. Desde antes de que existiera el tiempo ya estaba Jesús. A eso le llamamos un atributo divino, que es la preexistencia, y el otro sería la existencia por sí mismo. Les dije que ya me voy a ir un poquito más rápido, hermanos, porque les voy a hacer un anuncio parroquial. Pónganme atención aquí y los que vean la clase grabada más adelantito. Recuerden que el programa, digo aquí para refrescarnos un poquito, recuerden que este programa va a constar en una primera etapa dijimos, de 6 meses, ¿no? 3 que los estamos dedicando al repaso y los otros 3 a que ya cuando ustedes elijan la materia en la que se van a especializar, pues ya se metan de lleno a... Ok, gracias. Ya se metan de lleno a especializarse, ¿sí, hermanos? Por eso yo les digo, no se tarden tanto. Hermano Bisuet, ¿sigue firme, hermano Bisuet, en dar teología propia? Sí, hermano. Ok, bueno, entonces el hermano, bueno, como él ya escogió, hermano, al ratito le digo cuáles libros son los que tiene que comprar, si es que no, ya gracias a Dios los tenga. Si ya Sí, los hermano. tiene, pues ya, para que empiece a machetearle de una vez, hermano, en su especialización. Los demás, pues, si quiere todavía ir repasando, bueno, van a tener 3 meses más para ya hacer la especialización. Hace 8 días les hablábamos, hermanos, de esta cuestión de la certificación. Ajá. Que nos van a hacer favor de dárnosla de un ministerio de allá de Estados Unidos, de Chicago específicamente, que se llama Ministerio Internacional El Shaddai, con sede en Chicago, en Cícero, creo se llama. Bueno, pues creo que esto puede ser una buena noticia, hermanos, porque lo que sería la graduación, ya apunten de una vez la fecha, hermanos, para que la parten, hermana Naye, los hermanos de la iglesia de ahí, siempre se me olvida, ¿cómo se llama su iglesia? Remanente, aquí, de los hermanos de la iglesia de Remanente no tienen problema, porque ustedes van a estar, hermano Edwin, sí o sí, el hermano Edwin, la hermana Betty, la hermana Norma, César, pues ustedes sí o sí tienen que estar, porque coincide con el aniversario, ese aniversario de esa iglesia, en que vienen las autoridades de ese ministerio. Van a venir el día 24 de septiembre, hermanos. Apunten, ya aparten. 24 de septiembre aparten, hermanos, porque ese día, pues va a ser la graduación. Se van a graduar y ese día los van a venir a certificar desde Chicago, hermanos, desde Estados Unidos, ¿verdad? Van a venir las autoridades de ese ministerio y les van a dar su diplomota, ¿verdad? Con su sellote ahí de certificados. Ustedes son maestros de instituto bíblico especializados en la materia que hayan escogido. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, el 24 de septiembre ya ustedes van a estar certificados, hermanos. Ahora, esto no quiere decir que ya ustedes van a poder dar clases en los institutos bíblicos, no. Ustedes ya podrán ser tomados en cuenta para los institutos bíblicos como maestros cuando entreguen ese trabajo, esa tesis que van a hacer de la materia en la que se especializan, ¿sí? En eso sí van a tener todavía chance de entregarla hasta el mes de noviembre, como habíamos quedado. ¿Sí me explico, hermanos? El hacerlo así obedece a que, pues, los hermanos de allá de Chicago, pues no van a venir en noviembre ya, vienen en septiembre para graduarlos y para certificarlos. ¿Está bien, hermanos? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, el 24 de septiembre, primeramente Dios, se les estará haciendo entrega de sus certificaciones y se van a graduar. Vamos a hacer un fiestononón, Rosita, ¿eh? Un pachangón que olvídate. No. El hermano Edwin se va a discutir con 2 marranitos para carnitas, ¿verdad, hermano Edwin?
Esta media dijo que sí, ¿eh? Voy a poner dos marranos para las carnitas. No, 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 eso va a ser una fiesta patronal. Va a estar tremendo eso, la hermana Norma va a hacer 2 pasteles, ¿verdad, hermana Normita? Le va a ayudar la hermana Betty a hacer 2 pasteles para la grabación. Bueno, ok, esto fue un anuncio parroquial nada más. Rápidamente, hermanos, terminamos. Atributos divinos, y oficios divinos de Jesús. ¿Como cuáles? Como creador, juez, redentor. Él perdona pecados, es sustentador, es dador de vida y dador de resurrección. Todos esos oficios los realiza el Señor Jesucristo. Creador, juez, redentor, perdona pecados, es sustentador, es dador de vida y dador de resurrección. Entonces, hasta aquí hemos visto hemos repasado el primer puntito, que es la doble naturaleza, divina y humana. Hermanos, a ver, entonces ahora sí, un break porque ya son 8:20. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí de estos puntos que hemos visto? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? ¿Seguros? ¿Todo bien? Bueno, entonces, con este puntito, pues cierren así, ¿verdad, hermanos? Con la frase así contundente, la declaración de Jesús, verdadero hombre, Jesús, verdadero Dios. Hermanos, Jesús es verdadero hombre, Jesús es verdadero Dios. El siguiente puntito, hermanos, este sí es un poquito engorroso, pero hermanos, de verdad, también tiene que ver mucho en la comprensión pues de nosotros los seres humanos y de Jesús como nuestro ejemplo. Se le llama la unión hipostática. Apúntenlo, hermanos. La unión hipostática. ¿Sí? ¿A qué se refiere la frase la unión hipostática? Bueno, pues a esto precisamente que acabamos de ver, a la unión de dos naturalezas en una persona. Apunten esto, hermanos, ¿sí? La unión hipostática es la unión de las dos naturalezas en una persona. Mucho ojo, mucho cuidado con esto, porque no estamos hablando de dos personas. ¿Sí, hermanos? Esto también es parte de las herejías que se dieron. Hay quienes, por ejemplo, enseñaron que en Jesús, ese Jesucristo, en realidad había dos seres, dos personajes. Enseñaron que uno era el Jesús humano y otro era el Cristo divino. Así enseñaron. Eso es parte del punto ese que vimos, hermanos, de las herejías que se han dado. Enseñaron que uno era el Jesús humano y otro era el Cristo divino. Y entonces, por ejemplo, en la enseñanza de la salvación, estos grupos heréticos decían que el que murió en la cruz fue el Jesús humano, no así el Cristo. Eso fue lo que enseñaron algunos. Otras cosas que se han enseñado erróneamente es que en el Jesús humano se metió el Cristo divino, como si lo poseyera, ¿no? Como si hubiera sido un acto de posesión. ¿Sí? O sea, es que Jesús era
un humano cualquiera y lo poseyó el espíritu del Cristo. Eso fue otra enseñanza, sí, ¿no? Errónea. Otra enseñanza errónea, hermanos, híjole, esta duele mucho porque, ¿qué cree, hermano? Que yo quisiera decir que la creen grupos heréticos, pero hay muchos grupos pentecostales, hermanos, pentecosteses. Ah, hermana Naye, usted conoce esos grupos, usted los conoce y los conoce bien, ¿verdad, mi hermana? Esos que dicen que Dios el Padre, al encarnarse, se convirtió en Dios el Hijo. Y Dios el Hijo, al morir, se convirtió en Dios el Espíritu. Es una herejía que se conoce como el modalismo, hermanos. O sea, de modos, ¿no? Así como hoy decimos, ¿no? Ay, es que estoy en modo tranquilo, ¿no? O estoy en modo chistoso, algo así, ¿no? Bueno, hagan de cuenta que eso es lo que dice el modalismo. Dios estaba en modo Padre, después estaba en modo Hijo y después estaba en modo Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y cómo le hacen? Bueno, pues que para haber estado en modo Hijo, eh, agarró a un ser humano y se le metió. Bueno, cuidado con eso. No, hermanos. En realidad, lo que sucede es que al hablar de la unión hipostática estamos hablando de una sola persona. Acuérdese que en la cuestión de la Trinidad, Jesús es ubicado como la segunda, ¿qué, hermanos? Dígame alguien algo, abra su micrófono. La segunda. Segunda persona de la Trinidad. Muy bien, hermana Naye. La segunda persona, o sea, es una persona en la que habitan dos naturalezas, ¿sí? A eso le llamamos, o se le ha llamado, la unión hipostática, la unión de las dos naturalezas, la naturaleza humana y la divina, en la persona de Jesús, ¿sí? Ahí están las dos naturalezas. Y vamos a ver todo lo que implica, porque tiene efectos en la pastoral. Ajá. ¿Cuántas veces habrá usted escuchado, o espero en Dios nunca lo haya dicho, pero si lo dijo, pues vemos la importancia de conocer esto. Cuando nos han exhortado y nos dicen, es que, a ver, ¿a poco Jesús, a poco Jesús se emborrachó? Y no falta quien conteste, ah, no, bueno, pero pues, Jesús era Dios. ¿A poco no han escuchado eso? ¿Verdad que sí es común? No, bueno, pues es que pues él es Dios. Pero resulta que Jesús es verdadero hombre, ¿no? Y Jesús fue tentado. Y entonces ahí, hermanos, es que no me acuerdo en cuál, es que tantos lugares donde estamos que yo no me acuerdo. ¿Se acuerdan que alguna vez platicábamos, precisamente hablando de estos ejemplos, ¿no? Y cuando dicen esto, no, bueno, pues es que, pues es que él es Dios, ¿no? O sea, Jesús es Dios, ¿no? Y entonces entra una polémica, hermanos, que tiene, que la han puesto así en dos frases que provienen del latín, o sea, son dos frases teológicas en latín. Una es non poetit peccare y la otra es poetit non peccare. Ajá, se las mando al grupo, ¿sale? A ver, ahí se las escribo en el grupo, porque sí está, como son latinas, y espero escribirlas bien, porque pues obvio, si no, si no sé escribir bien español, pues menos en latín, ¿verdad? Pero más o menos es así. Repito, si no las escribo bien, las corrijo ahorita, pero creo que sí es así. Ahí va, la primera.
Y la otra sería, ahí está, ya se las mandé ahí al teléfono. Es poetit non pecare y non poetit pecare. Ajá. Y estas frases en latín consisten en que la primera, poetit non pecare, significaría que Jesús tenía el poder para no pecar. Poetit non pecare. Jesús tenía el poder para no pecar. Ajá. Y la otra frase, el non poetit pecare, significaría que Jesús no podía pecar. Parece un juego de palabras, ¿no? Y aquí estaría la polémica, ya con esto voy a terminar. La pregunta sería, ¿Jesús tenía el poder para no pecar o no podía pecar? Si decimos la segunda, estamos cayendo en la argumentación de esos que dicen que Jesús no se emborrachaba, pues porque es Dios, pues no. Entonces, como es Dios, él no puede pecar. Ese sería el non poetit pecare, no podía pecar. Si decimos la primera, poetit non pecare, estaríamos diciendo, bueno, más bien, sí podía haberse emborrachado, pero tuvo el poder para no emborracharse. ¿Cuál de las dos sería? ¿Podía pecar? ¿Tenía el poder para no pecar o no podía pecar? ¿Cuál de las dos, hermanos? Alguien, rápido, antes de que se me acabe el tiempo. Tenía el poder para no pecar. La hermana Norma dice, tenía el poder para no pecar. A ver, quién da más? Ah, no, no es subasta, ¿verdad? No, no. ¿Hay alguien que piense que Jesús no podía pecar? Que estaba imposibilitado por su naturaleza divina, ¿no podía pecar? No, no podía pecar, hermano. No podía Que nos pecar. habla, si dice que es semejante, estamos viendo en Jesucristo a Dios mismo, ¿verdad? Y Dios mismo es santo, entonces Cristo es santo. Ok. ¿Y en su naturaleza humana? Bueno, tampoco podía pecar, Ok. porque estaba, ¿cómo le podré explicar? Como que estaba, no puedo encontrar la palabra, preparado, pues, para no Ah, pecar, ok. ¿no? En ese sentido. Ok, bueno. No, habla que Gracias, hermano Vicente. A ver, ¿alguien más? ¿Quién quiere? Jesucristo es totalmente Dios, es 100% Dios y 100% hombre, Ajá, perfecto, perfecto en deidad y el ajá. mismo perfecto en humanidad. Ajá, entonces sí podía pecar o no, hermana Janet. Pero él no lo quiso hacer porque era perfecto en deidad y Entonces usted estaría con la postura del poetit non pecare, o sea, tenía el poder para no pecar. Aunque sí podía, pero tenía el poder para no hacerlo. exacto. Ok. Yo Bueno, quiero comentar algo, bueno, muy sí, rápido. Rosita. Mi Sí, está bien. idea, no sé si esté muy mal. Sí, pues ya me dice. Es que, bueno, yo digo, eh, al decir la postura de Jesús tenía el poder para no pecar, podría pensarse, o más bien yo pienso que sería mejor, tenía la capacidad para no pecar al igual que nosotros. Tenemos la capacidad para pecar, sin embargo, pues muchas veces sí, no usamos esa capacidad, ¿no? Ujú. Y Jesucristo utilizó esa capacidad para no pecar, Sí, o ¿no? sea, no cambia nada, Rosita, si utilizas la palabra capacidad o poder, es para el significado, pues es lo mismo, ¿no? Entonces también estarías, entiendo, con la postura del petit non pecare, ¿no? Tenía el poder para no pecar. Sí. Ok, bueno. Pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, son 8:30. Con el favor de Dios, pues continuamos. Mire, ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí vamos dejando un poquito esta idea, ¿no, hermanos? De lo que significa, pues, dar clase y a todo lo que usted se va a tener que enfrentar. Y por ello es que
el requerimiento de que si se va a especializar en cristología, pues vaya tomando en serio todos estos factores. Una pregunta, hermano, nada más. Sí, hermano. Jesús fue tentado, ¿verdad? Sí, claro. Y nunca pecó. Nunca pecó. Y ahí estaría precisamente otra vez la disyuntiva. No pecó porque non petit pecare, o sea, porque no podía pecar, o no pecó porque petit non pecare, o sea, porque tenía el poder para no pecar. No, Ahí estaría, ¿no? Porque el poder lo da la palabra. El poder lo da la Porque palabra. conocía a Dios. Ok. Bueno. Vamos a dejar aquí la polémica, hermanos, porque ya son 8:30, ya son 8:30 y bueno, pues quédense con eso, hermanos. La unión hipostática, pues es eso, ¿no? Las dos naturalezas unidas en una persona y con este tipo de implicaciones, ¿no? Ahí está. Si Jesús era verdadero hombre y fue tentado, ahí se las dejo de tarea y la próxima semana pues ya lo aterrizamos, ¿vale? Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Ahí están ya los anuncios parroquiales. Entonces, 24 de septiembre, prepárese, hermano, para la fiesta patronal que van a tener ustedes ahí, ¿verdad? Yo a lo mejor no vaya, hermanos, porque en ese tiempo, el 24 de septiembre, yo le voy a estar preparando su fiesta de cumpleaños a mi hijo, que cumple años el 25, ¿verdad, gordo? Que vamos, le voy a llevar mariachis, entonces a lo mejor no vaya, pero ustedes sí tienen que ir ese día, ¿sale? Bueno, Dios les bendiga, hermanos, ya son 8:32. Dios les bendiga, nos saludamos el próximo miércoles. Dios les guarde. Gracias, pastor.